hablemos de la ética del analista de granos. Eh, un antecedente que es importante para iniciar este comentario, esta charla de hoy, está relacionada con lo que sucede en otros países. Mire, en muchos países de granos como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Australia y otros, las personas que intervienen en el muestreo y en el análisis de granos y esos resultados van a ser usados para transacciones comerciales, esas personas deben estar certificadas por un organismo oficial para que sus análisis sean válidos y sean considerados como legítimos. Sobre ese tema, y nos va a contar un poco, nosotros hoy, Alicia Noemí Correa, que es una ingeniera agrónoma. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Ella está en Argentina, está en este momento en Buenos Aires y nos va a acompañar. Yo le he pedido a Alicia, que es una colaboradora muy querida, que está también en otro foro, que es la Mesa Redonda Latinoamericana de Post Cosecha, que lidera Domingo Giannucci desde Argentina. Le he pedido que nos cuente o que le cuente a ustedes qué son los peritos. Los peritos, digamos que podrían asimilarse como a los analistas de granos aquí, la gente que está en los molinos, por ejemplo, en la recepción de granos, la gente que recibe materias primas o que está en los puertos y que certifica para los puertos, en fin. Eh, Alicia nos va a contar qué son los peritos, qué hacen, qué funcionan, qué tienen que aprender, si es que es cualquier persona, si van a una universidad, si alguien los certifica. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Cuéntale a nuestros queridos clientes y oyentes de este programa de los jueves de Gaviagro, hablemos de algo sobre ese tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Adelante. muchas gracias, Jaime, muchas gracias por convocarme y desde mi posición intentaré acercar algo de luz sobre el tema, ya que Argentina tiene una vasta trayectoria en cuanto a esta profesión tan venerada y que tiene múltiples campos de acción y un alcance muy grande. Si me permite, voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. Voy a dejar de compartir entonces la mía para que puedas compartir la tuya. Ok. Bueno, muy bien. ¿Listo? Adelante. Muchas gracias. No sé si se puede ver. Sí, 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 Sí. está correcto. Pues estamos viéndolo, está muy bien. Muchas gracias. Ah, bien, muy bien. Bueno, el título, allí creo que le llaman analista, ¿verdad? Analista de granos es el título que tienen las personas que se dedican a esta actividad. Bueno, aquí para iniciar un poco la conversación, aquí en Colombia en realidad ese cargo o ese título no existe. Ah, Nosotros bien. estamos refiriéndonos ahora a a ver en la presentación siguiente, estamos refiriéndonos a las personas que están dentro de los laboratorios de las empresas, dentro de las agroindustrias, en fin, y hemos estado diciéndole a diversas entidades oficiales que es necesario que esas personas, que hoy en día los llamamos los analistas de granos, reciban alguna capacitación oficial y sean certificados de alguna manera porque intervienen en operaciones comerciales y para eso se necesita que tengan pues un criterio como lo que vamos a hablar hoy de la ética y además unos conocimientos claves y precisos. Por eso es que estamos encabezando este tema de los analistas de granos, aquí los llamaríamos así porque en realidad eh, no son, pues, o no los llamamos peritos, no tienen ese nombre y por Claro. eso que tú nos cuentes esas personas que hacen ese tipo de trabajos que allá se llaman peritos, cómo funcionan y qué es lo que hacen. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. El título que se le da a las personas idóneas en cuanto al análisis y clasificación de granos, despacho de mercaderías y demás, es el de perito clasificador de cereales, oleaginosas y legumbres. Originalmente, este título quedó fijado en el año 1947 aquí en la Argentina y en Uruguay, que es otro país con tradición agrícola también bastante amplia,
más o menos para la misma fecha, casi contemporáneos, digamos. Antes se los denominaba recibidores de granos solamente, pero entre las competencias que tienen, que ya vamos a ver ahora, abarcan muchos más campos de acción. Antes de hablar de los alcances y competencias de lo que realiza o de lo que incluye un perito clasificador en su accionar profesional, debemos decir que se dividiría ese campo de acción, ese alcance, en dos. Uno es la producción primaria, recibir. Esta persona se encuentra en el recibo, en la parte principal y primera y última. ¿Por qué? Porque reciben los granos, por eso se llama recibo en las plantas de acopio. A mí me gusta decir planta de almacenamiento y conservación de granos, porque una planta de acopio suena a como, no sé, como arrumbar, acopiar, amontonar granos. Y yo concibo a la producción de una planta que recibe granos, que despacha granos también, como una serie de contenedores tendientes a conservar esa mercadería y que están operadas por seres humanos. No se operan solas las plantas, por eso la capacitación, que es tan importante, y por eso la figura importantísima del perito recibidor y clasificador de granos, que tiene que estar continuamente informado y ayornado sobre lo que es el manejo de los distintos tipos de granos y de procesos que se hacen en una planta. Entonces, por un lado, maneja lo que es la producción primaria, es decir, recibe la mercadería, los granos provenientes del campo, del productor. La recibe y después vamos a ver qué es lo que hace, que un poco aquí está diagramado y plasmado en esta diapositiva. Y por el otro también tiene injerencia en lo que sería la producción secundaria, es decir, la que utiliza en otras industrias que no son las plantas de acopio de granos, que se definen como un tipo de industria, que abarcan varios procesos, reciben en los distintos tipos de industrias secundarias de producción de alimentos estos granos que provienen del campo. Entonces, estos profesionales pueden actuar recibiendo granos, analizándolos, eh, para después decidir qué tipo de tratamiento darles. Por ejemplo, aquí dice, es un profesional que puede eficazmente y eficientemente, ¿no? La eficiencia, recordemos que es una medida también, si se quiere, de la profesionalidad, de la versatilidad y de la chispa que tenga un profesional, que tiene que actuar de inmediato. En época de cosecha se reciben camiones y camiones, bueno, aquí en Argentina, por ejemplo. Entonces tiene que actuar rápido. Y también allí juega un papel fundamental la ética y la moral, que van unidas, desde luego. Entonces, es un profesional que puede desarrollar varios tipos de tareas de recepción, o sea, de recibo y de despacho también, sacar mercadería de una planta, también hacerlo en una industria elaboradora de alimentos, eh, supervisa la calidad de la mercadería, realiza pesajes, emite lo que aquí se llama un ticket de remaneo, de balanza, pesando los camiones, toma muestras, habrán visto ustedes la acción de los caladores automáticos que van tomando muestras en el chasis y en el acoplado de un camión. Puede ocuparse de la parte operativa de una planta, es decir, decidir si va a derivar una mercadería a un silo pulmón, que es el que aguanta, entre comillas, un grano o un granel hasta que se decide qué hacer, si secarlo, si zarandearlo. Tiene que determinar el porcentaje de materia inerte y en base a eso decidir si lo va a zarandear, es decir, a tamizar para eliminar esa tierra, esos materiales inertes, restos de granos y de la planta de la cual provienen esos granos. Hacer mezclar granos con distintos porcentajes de humedad, con distintos porcentajes de proteínas, a pedido también de las industrias alimentarias y un poco también tendiente a conservar esa mercadería. Controlar la temperatura y en base a eso decidir cuándo airear, cuándo encender los ventiladores o cuándo conectar un equipo de refrigeración, cargar, bueno, y descargar mercadería y también realizar en base a las características de esa mercadería, de ese lote que se recibió del campo, si hacer un control de plagas
curativo, por supuesto que están los controles preventivos, ver qué tipo de plaguicida aplicar, cuándo, en qué circunstancias y demás. Después también puede realizar análisis y controles de calidad en laboratorios. En las plantas de acopio se tiene un laboratorio montado especialmente con aparatología y con tecnología para hacer los análisis de humedad, de proteínas, todo lo que se necesite, para luego generar una certificación y emitir una especie de hoja de vida de ese lote, de esos granos analizados, y para después hacer la liquidación comercial al productor. Emiten cartas de porte, que sirve para acompañar a la mercadería en tránsito, para transportarla de una planta a otra, de una terminal portuaria hacia una industria, desde el campo o la unidad productiva del productor hacia una planta. Tiene que haber una documentación, aquí se exige una documentación. Y bueno, un perito puede desempeñarse simplemente como un analista de los granos que recibe, que despacha, y también en algunos casos, en muchos casos aquí en la Argentina, conforma lo que es la figura del encargado o gerente de planta. El mismo perito que recibe, que despacha mercadería, que la analiza y que en base al resultado de esos análisis decide cómo tratar esa mercadería, a qué contenedor o a qué silo derivarlo, es el gerente, el administrador, el encargado de esa planta. Es una figura esencial porque de él depende el tratamiento de la mercadería, depende de que esa planta conserve los granos como corresponde y de que no se malogre la producción que tanto cuesta en el campo. Es biología pura, no es una fábrica de bulones, con todo el respeto que me merecen las fábricas de bulones, pero al ser biología y al costar tanto producir, estar a merced de las sequías, de los excesos de lluvias, de las condiciones meteorológicas, climáticas de una zona, es importante tener respeto por esa producción que uno recibe en una planta. Es el sacrificio de toda una época de cultivo, desde que se siembra hasta que se cosecha, de un productor que pone sus expectativas allí y que de no estar ellos haciendo su actividad, las plantas no tendrían que conservar, que recibir, que analizar y que despachar. Por eso es tan importante la ética también, la ética y la moral que van unidas, ¿no? La ética no es más que, yo diría, la teorización de todo un conjunto de reglas de comportamiento de los seres humanos, tanto en lo individual como en lo grupal. Si no existieran esas reglas y si no se cumplieran, que en muchos casos no se cumplen, lo que prima es la anarquía, ¿verdad? Muy bien. Así que, bueno, Óyeme, sí, una pregunta, Alicia. Muchas gracias. ujú, Muy buena tu explicación, muy completa. Una pregunta adicional. sí. ¿Qué, qué tiene que estudiar o qué tiene que hacer y quién certifica a ese perito? Porque pues veo que hace unas funciones muy importantes. ¿Cómo Ujú. es la parte legal o oficial de ese personaje? Bueno, la profesión de perito clasificador, eh, esa carrera se cursa en escuelas que dependen, en general, porque hay escuelas públicas y también hay instituciones privadas que brindan la posibilidad de cursar esa carrera. Pero mayormente dependen de las bolsas de cereales aquí, de cada localidad o ciudad importante que tiene injerencia en lo agronómico, en las producciones agrícolas. Entonces, cada bolsa de cereales, eh, ponemos por ejemplo la bolsa de cereales de Buenos Aires, la de Rosario, que es de una importancia suprema por donde está ubicada y por las distintas terminales portuarias de la ciudad de Rosario, eh, brindan la posibilidad de cursar esa carrera y a su vez están reunidas en una asociación de peritos recibidores y clasificadores. Eh, Pagan una matrícula profesional y pueden llegar a recibir sanciones si no cumplen con sus funciones como corresponden y son denunciados. Así que todo eso está reglamentado, normado por el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y a su vez, bueno, las bolsas de cereales
que tienen sus escuelas de peritos recibidores, también tienen sus normativas y reciben capacitación muy, con una frecuencia muy alta, tienen cursos y demás, pero está todo normado, la Muy actividad bien, de profesionales. muy bien. Muchas gracias, Alicia. Muy, muy completa tu explicación. No sé si alguno de los participantes, de los 17 participantes que tenemos conectados, quiere hacerle alguna pregunta a Alicia. Y si no, seguimos en nuestra gestión de hoy. Gracias, Alicia, nuevamente. Si hay alguien que quiera levantar la mano, atento, Leandro. Bueno, por ahora no tenemos una pregunta adicional. Luego vamos a volver contigo, Alicia, más adelante. Muchas gracias. Voy a poner nuevamente mi presentación. Bueno, Gracias. muchas gracias, Jaime. Espero haber podido colaborar en algo, por lo menos contando lo que tenemos aquí en Argentina con respecto a esta Muy, profesión. muy, muy ilustrativa y como te digo, muchas otras personas que sabemos que no están hoy presentes van a ver esto porque tenemos una capacidad, una cantidad de seguidores. Es muy ilustrativo para nosotros. En Colombia esa profesión no existe como tal. Hay personas que hacen eso que tú describiste. Si vas a estar ahora en la presentación, vas a ver cómo son nuestros analistas de grano. Son personas básicamente que trabajan con la empresa privada, con la agroindustria privada. Aquí el mercado de los granos es un mercado pequeño comparado con los mercados de ustedes. Es un mercado más bien de importación de granos. Tenemos una producción importante en arroz, por ejemplo, donde somos autosuficientes. Producimos ya casi 3 millones de toneladas de arroz. En el resto de granos importamos pues como 6 o 7 millones de toneladas de maíz, otro tanto por ahí de trigo. Estamos creciendo en la producción de maíz, estamos creciendo en la producción de alimentos para animales. De hecho, muchos de nuestros clientes y de los apreciados presentes hoy son de esa industria, de la industria de alimentos de animales, que reciben cantidades importantes. Muchas gracias por tu gestión. Vamos a seguir Gracias, entonces Jaime. aquí en nuestra presentación. Entonces, después de este antecedente, como ya vimos en muchos países productores y pues Argentina, Alicia nos acaba de contar cómo funciona la profesión de recibidores. Las personas que intervienen, que son básicamente las personas que por su trabajo intervienen en la fijación y sus análisis son tenidos en cuenta para la fijación de transacciones comerciales, son registrados, como ella lo dijo ahora en la parte final, y pertenecen a una asociación y tienen una ética y tienen un compromiso y son unos profesionales de ese oficio. Es algo que seguramente en Colombia y en nuestros países vecinos debemos adoptar y debemos hacer en los próximos tiempos. Antes de continuar, para quienes ya están presentes, recuerde inscribirse en un formulario que aparece en el chat de presentación que Leandro está poniendo ahí para participar al final de esta presentación en la rifa del libro de control de calidad de granos. Aquí está el libro Control de calidad de granos. Vamos a rifar entre quienes están hoy presentes. Usted entra ahí al chat, ahí hay un formulario, él le va a poner un link, entra a ese formulario, deja unos datos que son básicamente pues su nombre de la empresa donde trabaja, qué hace, su correo electrónico, su chat, en fin y demás, nos deja sus datos y al final vamos a participar en la rifa del libro de control de calidad de granos que está calientico, que acaba de salir. No se olvide. Bueno, entonces, en esta presentación, que es la presentación que aparece también en nuestro curso en línea para los analistas de granos, en esta presentación, el participante vamos a repasar y vamos a pasar por las normas que rodean a este oficio. Como ya lo dijimos, pues no está legislado y no podemos decir que esta es la ética o esta es la legislación que pertenece a este oficio, sino que es lo que nos imaginamos y lo que nuestra experiencia y nuestro trabajo con este tipo de oficio y de personas, que ya lo hemos hecho durante pues muchos años capacitando analistas de granos en muchas empresas y para muchas industrias, podemos decir que vamos a ver actitudes, vamos a ver las actitudes de confidencialidad, responsabilidad, entendimiento, imparcialidad y otros temas, y vamos a entender
las consecuencias que se derivan de esas actitudes. Lo primero que quiero repasar es que en nuestro ambiente podríamos decir que existen como dos tipos de analistas, o tres, o pues digamos que hay muchos tipos de analistas y pues ustedes acaban de oír a Alicia hablándonos de las funciones de lo que hacen los peritos. Los peritos son más que un analista, un jefe de planta, un director de planta, pueden llegar a serlo, tienen unos estudios especiales para eso. En nuestro caso nos estamos refiriendo a estas personas o a estos analistas que tienen a su cargo recibir muestras y hacer los análisis de laboratorio y con esos análisis hacer o alimentar los procesos de compra de materia prima, por ejemplo, de importación o de materia prima nacional. Y ahí podríamos decir que uno identifica como dos tipos de analistas. Uno, los analistas que podríamos decir analistas laboratoristas que hacen muchas cosas, muchas de las que Alicia mencionó, que inspecciona, muestrea, analiza, está en el control de calidad, que en general podríamos decir que en las empresas pequeñas y medianas hay un analista laboratorista que hace todo ese tipo de funciones. Y hay otros analistas que podríamos decir que están como en las empresas más grandes o que son los auxiliares de esos analistas que están confinados en el laboratorio, que ocasionalmente toman muestras, pero que no ese no es su trabajo y que más bien digamos que su trabajo son esas rutinas de recibir las muestras y hacer los análisis dentro del laboratorio en un proceso, por ejemplo, en los procesos de recepción de cosechas en los cuales hay una alimentación de muestras permanente y constante para recepción de muchos vehículos en el día. Entonces hay una serie de analistas que están recibiendo esas muestras y las están procesando y haciendo los análisis sin intervenir en otro tipo de actividades diferentes. Entonces, esto que vamos a hablar está referido a ambos, a los analistas laboratoristas y a los analistas que están confinados en el laboratorio y que solo hacen los análisis. Y y les voy a decir, para los analistas que están aquí presentes y para los que van a oír luego y a escuchar esta presentación, ser un analista de granos es en realidad ser un profesional. ¿Ser un profesional de qué? Del análisis de granos. No cualquiera es un analista de granos. Para ser un analista de granos, para poder emitir un concepto y decir, este arroz es de esta calidad y tiene este porcentaje de granos dañados, partidos, y es del grado 1, 2 o 3, o este maíz, o este frijol, o este trigo tiene esta calidad, pues hay que saber, hay que tener una serie de conocimientos y hay que ser un profesional, un verdadero profesional del análisis de granos. Esa es como la primera premisa que quiero dejar sentada en esta conversación en la que hoy nos referimos a la ética del analista de granos, es que esto es una profesión. Había alguien que en el pasado nos dijo en alguna capacitación que se relacionaba justamente con esto y a la cual pues yo asistía, nos dijo, esta es una profesión sin nombre y pues queremos ponerle nombre. El nombre de esta profesión es ser analista de granos, en nuestro caso, la persona que va a proporcionar los datos para realizar operaciones comerciales de compra o de venta. ¿Qué es la ética profesional entonces? La ética profesional hace relación a un conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Estas están basadas principalmente en valores que son valores universales de los seres humanos. Esa definición está ahí, ahí está la fuente de esa definición, tal como la copié, eh, como pues los psicólogos dicen o definen este tipo de procedimiento. Veamos, vamos a irnos metiendo en el tema del analista de granos, o sea, esa persona que analiza granos y cuyos resultados van a ser usados en transacciones comerciales. Entonces, ese es como el grupo de principios o de valores morales que gobiernan o distinguen a un grupo en particular, y en este caso al analista de granos o a una persona, en este caso al analista de granos, y se entiende qué es lo que se hace correctamente y lo que no se hace y lo que no es correcto de hacer. Entonces, sobre ese tipo de asuntos es sobre los que vamos a ir hablando. Cada profesión tiene sus valores éticos y uno podría decir para cada uno de ellos los valores de los éticos para los médicos, para los odontólogos, para los del laboratorio que hace el análisis de muestras de sangre, para el laboratorio que hace el análisis de las muestras de suelo, en fin. Y entonces hemos realizado una búsqueda y una selección con
diversas personas sobre cuáles serían los principales valores que deben regir la actividad de ese profesional del analista de granos y encontramos que los valores principales deberían ser algo así como los siguientes. En primer lugar, la transparencia y la honestidad. Eso es un valor universal de todas las profesiones y de todas las actividades en las que se refiere a hacer las cosas honesta y rectamente y bien hechas, tanto interna como externamente, tanto para los clientes como para los empleados, como para todo tipo de actividades. En segundo lugar, un valor fundamental del analista de granos es el respeto por las normas y procedimientos, porque este analista va a trabajar siguiendo normas y procedimientos que tiene que seguir de manera estricta y rigurosa para que los análisis sean realmente legítimos y evaluables. No puede ir cambiando normas y procedimientos como lo vamos a ver, no puede ir variando ni inventando y tiene que apegarse a unas normas y a unos procedimientos y ese es uno de los valores principales o los valores principales de un analista de granos. Tiene que ser justo y equitativo en el proceso de la obtención de muestras y de hacer los resultados, sin sesgos. Es que a mí no me gusta, ese es el dueño de esto, es que a mí no me gusta esta variedad, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta lo otro. Él tiene que ser justo y equitativo en hacer los análisis siguiendo unos rigurosos métodos y patrones que hacen que no sea, eh, que no tenga esa capacidad o esa posibilidad de sesgarse. Tiene que tener como principio ético de la comunicación una comunicación certera, o sea, lo que él encuentra es lo que él tiene que decir y lo tiene que decir de la manera como debe decirlo y de la manera certera y oportuna en que deba decirlo. Y tiene un valor igual y fundamental en este oficio que es la confidencialidad extrema de lo que sabe y de lo que ve y de lo que analiza. Nadie tiene por qué saber lo que él hace o lo que él analiza distinto a los análisis o a los reportes oficiales que él produce. De resto, eso no tiene que ir a comentarios. Es que, mira, el comentario es que no, eso que me está llegando ahora, eso está muy malo y entonces, pues no, el que me está entregando allá, yo sé que es don fulanito y ese señor se va a quebrar. No tiene por qué hacer ese tipo de comentarios o de situaciones, tiene que haber una confidencialidad extrema en ese caso. Y el analista tiene que ser un tipo leal, leal a la empresa para la cual está trabajando, leal a su formación, leal a su profesión, leal a su oficio, a lo que él está haciendo y a cumplir con transparencia, honestidad, respeto a las normas, justicia, equidad, comunicación certera y confidencialidad extrema como los valores principales de su ética y de su oficio, con unos valores adicionales que son parte de esa integración que tiene dentro de la empresa, como el liderazgo, la integridad, la confianza que tiene que generar su operación, la prudencia en su trabajo, la responsabilidad y aprender y trabajar correctamente en equipo. Hay un principio consagrado en la ley, y eso sí hay una ley, ahí está, hay una ley que dice que todas las profesiones y oficios de una sociedad se rigen por un principio de la no maleficencia, quiere decir no hacer mal, hacer las cosas bien hechas. Ese es el principio, digamos, este es el principio negativo, negativo es la no maleficencia, pero digamos que el principio positivo es hacer todo bien hecho y hacer las cosas para brindar un beneficio, para brindar una oportunidad, para brindar una novedad o una cosa buena o positiva y la parte negativa es la no maleficencia, que es no hacer, no hacer mal su propio oficio profesional y no perjudicar ni hacer mal a otros, ni manipularlo, ni ejercer nada que pueda dañarlos. Y esto es clave en el oficio del analista de granos, porque como lo dijimos, de sus datos o de su negocio, de su oficio, va a derivarse una serie de responsabilidades muy importantes. ¿Cómo es el tema de la planificación en el laboratorio? Un analista de granos, entonces, en el laboratorio tiene que tener un plan. En primer lugar, ¿cuál es el plan de ese laboratorio? ¿Cuáles son los objetivos? Podemos decir que hay muchas clases de laboratorios. Uno puede distinguir, por ejemplo, en la agroindustria grande, un laboratorio de recepción de materia prima cuando hay plantas ubicadas en las zonas de cosecha que reciben a los agricultores y hay grandes plantas que reciben volúmenes gigantescos muy importantes en el laboratorio.
Y entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hay laboratorios de recepción de materia prima, hay laboratorios de control de proceso, hay laboratorios en la parte del almacenamiento para hacer el control del almacenaje, en fin. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese laboratorio? En segundo lugar, ¿cuáles son los datos que ese laboratorio espera o cuáles son los datos que se esperan obtener de ese laboratorio y para qué van a ser utilizados? Y eso es muy importante porque no todos los datos que se pueden obtener en un laboratorio pueden ser útiles en un momento dado en un laboratorio determinado. Hay datos que probablemente podrían ser sacados, pero que no van a ser utilizados y entonces no vale la pena utilizar o sacar esa información porque no va a ser utilizada. Hay que tener claros los métodos de análisis, sabiendo qué es lo que vamos a analizar y cuáles son los datos que vamos a obtener, tener claro cuál es el método de análisis que vamos a seguir y ese método es el método que va a ser invariable para que los datos puedan ser realmente confiables. Eso significa que vamos a tener todas las variables controladas, que vamos a tener todos los aspectos controlados y vamos a poder establecer en un momento determinado parámetros de comparación y eso es parte de las actividades de un analista de granos. Entonces, ¿qué hace realmente un analista de granos? En primer lugar, un analista de granos tiene que planear y planear claramente que lo que le llegue sean muestras representativas, porque si no, no tiene sentido. Eh, Realmente la validez de los resultados al final van a estar determinados en primer lugar por la representatividad de las muestras, que es lo que es el fundamento de todo, y en segundo lugar por cómo ese analista de granos hizo el proceso de obtuvo los resultados. Entonces, él debe tomar todas las precauciones, además, para que la muestra mantenga esas condiciones mientras está en su poder, para que no cambie las condiciones, analizar las muestras utilizando adecuadamente los equipos y los recursos que tiene y reportar los resultados de lo que obtuvo de cada uno de esos análisis, de cada uno de esos métodos, de la manera correcta y de la manera precisa. Eso es, digamos, como las responsabilidades del analista de granos. Ahora, ¿qué tan importante es un analista de granos? Esto lo vimos principalmente en la presentación de la semana pasada, del jueves de la semana pasada, pero vale la pena volver y tenerlo claro y presente, porque es que con los resultados de un laboratorio en una empresa o en una agroindustria, llámese un molino de arroz que recibe arroz para luego almacenarlo y procesarlo, llámese de una agroindustria de maíz que compra maíz a unos agricultores, lo almacena, lo trae, lo procesa y hace con ello harinas, o de una fábrica de alimentos para animales que compra maíz y compra salvado y compra trigo y compra sorgo y compra otras materias primas y las procesa, las seca, las almacena y con ellas hace alimentos para animales, pues esos analistas de granos, esos resultados que se toman tanto de las cosechas como del análisis, luego de los procesos y del almacenaje, van a tener una gran incidencia en la empresa, porque de ese laboratorio, con los resultados de ese laboratorio se toman decisiones financieras, las decisiones técnicas del proceso, si vamos a secar, si vamos a almacenar, si nos vamos a consumir, las decisiones de logística y abastecimiento, si eso nos va a durar, si no nos va a durar, las decisiones de control. Y las decisiones más graves, las decisiones de compra de materia prima, ¿cuánto voy a pagar por esa materia prima a los productores? Y luego se van a tomar decisiones financieras como la despignoración, por ejemplo, cuando se hace la despignoración a los bancos, cuál de los productos o de las calidades que tenemos pignoradas es lo que vamos a despignorar, en fin. Hay una serie de decisiones muy importantes que salen desde el laboratorio esa toma de decisiones es la que hace o en la que incluye el analista de granos y la que el analista de granos tiene que tener presente su importancia y la ética que domina esa importancia porque él es una función muy importante dentro de la compañía. No se olvide, nuevamente, disculpen, no se olvide inscribirse en el formulario que aparece allá en el chat para participar en la presentación, para participar en esta presentación al final, en la rifa del libro Control de Calidad de Granos, versión número 3 que está apenas saliendo, que la estamos repartiendo. Tienen el formulario que aparece ahí, ya Leandro lo ha estado poniendo, no se les olvide para participar al final en esta presentación. Bueno, entonces entremos en algunos aspectos que son importantes en las relaciones del analista de granos. Por ejemplo, la relación del analista de granos con los proveedores de la empresa. Una relación muy compleja y muy difícil, especialmente en algunos tipos
de agroindustrias que reciben cosechas, por ejemplo, donde el analista de granos es el que recibe la cosecha de la gente del área y entonces está expuesto a una serie de situaciones que son de todo tipo. Es posible que ese analista sepa o sabe de quién es lo que estoy recibiendo, quién es el que me está entregando, con base en esos resultados de si le fue bien o le fue mal en el análisis de calidad es lo que la empresa va a pagar y entonces pues eso puede significar diversas posiciones del uno y del otro y ahí es donde el analista tiene que mantener su posición firme de cuál es el resultado real de lo que sucede en su laboratorio. Es posible que el analista es lo mejor que puede pasar para las empresas y para la gente que está en el oficio, que el analista mantenga una independencia absoluta de los proveedores. Muchas empresas han optado por identificación de muestras, por ejemplo, con el código de barras. Entonces, la muestra se toma en un área específica, va en el momento en que se toma, pasa por un sitio en el cual se hace la identificación a través de un computador, se entran los datos de la persona, del camión, de la placa, del propietario, de todos los datos correspondientes, eso se vuelve un código de barras, ese código de barras se produce en una impresora y se adhiere a la muestra y la muestra que llega al laboratorio llega pegada con un código de barras. He visto en varios laboratorios ese procedimiento. Eso hace que el analista de granos no sabe de quién es la muestra que le está analizando y no tiene la posibilidad de tener ese tipo de contactos o ese tipo de tentación en un momento determinado para generar. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, por favor los analistas no se molesten, pero desde el punto de vista de las empresas, uno podría decir a las empresas que ese es un punto crítico que la empresa debe mirar con cuidado de manera que no se genere corrupción en el punto en el cual los analistas tienen contacto con los proveedores, porque ese es uno de los puntos críticos de situaciones indebidas en los laboratorios de recepción de materia prima. Analizar muestras identificadas con números o muestras identificadas con códigos de barras o cosas por el estilo, eso está bien. Ahora, si es necesario que los proveedores entiendan las rutinas de análisis o sepan cómo se les hacen los análisis, eso está bien. Les puedo asegurar que en mi experiencia personal eso nos dio resultado, por ejemplo, en el Laboratorio Central de Coproagro en 1998, cuando los 4 molinos más grandes de Colombia decidieron cancelar sus laboratorios justamente por la corrupción que se había generado en el análisis de calidad de las muestras de la gente que estaba entregando. Entonces decidieron o decidimos montar una empresa que hacía el muestreo y el análisis de calidad de las muestras que se recibían en cada uno de esos 4 molinos. Eso significaba en ese año un poco más de 120 muestras diarias, recogidas 2 veces al día para hacer el análisis y las muestras llegaban completamente identificadas o sin identificación que pudiera el analista saber de quién era justamente lo que el análisis que se estaba realizando o que estaba haciendo. Eh, Cuando empezó ese laboratorio, el problema que se suscitó fue con los agricultores. Los agricultores, primero el laboratorio era un laboratorio unificado, unificamos los procedimientos de los 4 molinos en un solo procedimiento. Eso ya dejaba sin posibilidad de manipuleo de un laboratorio por otro laboratorio. En segundo lugar, los proveedores creían que el procedimiento que se estaba utilizando era un procedimiento demasiado estricto, entonces se hicieron trabajos de mostrarle a los proveedores, a los agricultores y llevarlos a ese laboratorio y que vieran cómo el procedimiento que se hacía era un procedimiento estandarizado, normalizado, ajustado a normas, ajustado a procedimientos de manejo de los equipos, ajustado a equipos con la última tecnología y eso resolvió el problema. El tema es que los proveedores no pueden intervenir en decir esto me gusta o esto no me gusta, o este procedimiento no es así o este procedimiento no es así, cuando uno tiene sus procedimientos bien armados y bien organizados. Entonces, finalmente, y para avanzar, el analista tiene que cuidarse aquí, en este caso, dentro de su ética, cuidarse de actos de corrupción, porque este es el punto central de muchos de los actos de corrupción que suceden en los laboratorios. Un tema que ya mencioné es la confidencialidad de la información. La información que un analista de granos obtiene
es una información propia de la empresa en la que el analista de grano está trabajando. Es una información privilegiada desde el punto de vista de lo que él está viendo y de lo que él está deduciendo y de lo que en el conocimiento general puede él obtener y deducir de los análisis que está realizando y de lo que está sucediendo. Él puede deducir o saber que estamos recibiendo la cosecha de una granja determinada o de un paciente o de un agricultor determinado y entonces él puede ver si va bien o va mal y él tiene una información privilegiada que por lealtad y por ética no puede compartir. Él no le puede contar a la señora, a la novia, al amigo, a la amiga, cuando está tomando cerveza, cuando está con los amigos, cuando está charlando, cuando está en el colegio, en la universidad, en el grupo, cuando está chateando, no puede contar que a este le está yendo bien o que a este le está yendo mal, o que estoy recibiendo una cosecha que está buena o que está mala o que está dañada o que está más cara o más barata o que hicieron un buen negocio o que hicieron un mal negocio. Esa información es una información privilegiada y éticamente el analista de granos tiene que quedarse callado. No puede compartir esa información con nadie, ni ahora que está trabajando en la empresa, ni luego cuando mañana o pasado mañana se salga de trabajar de la empresa va a decir, no, es que como yo sabía que don fulano tenía o no tenía, no señor, esa es una parte de la ética de ser un analista de granos íntegro, responsable y que guarda realmente lealtad, que es la siguiente cosa que vimos, lealtad a la empresa con la que trabaja ahora y siempre y después, y lealtad a sus clientes y lealtad con su propia profesión y con su propio, digamos que son como los secretos propios de su oficio que no tiene por qué compartir con nadie. Un tema claro, clave, en el que siempre insistimos con los analistas de granos cuando estamos en el proceso de entrenamiento. Una cosa es la capacitación, acuérdense, y otra cosa es el entrenamiento. La capacitación es saber lo que vamos a hacer y el entrenamiento es saber lo que estamos haciendo, saber hacer lo que estamos haciendo, o sea, tener las habilidades necesarias. Y una de las cosas claves que siempre tenemos que tener presentes los analistas de granos es la invariabilidad de los métodos de análisis. Diríamos de otra manera la rutina. Y entonces alguien me dirá, no, pero es que el trabajo rutinario. Sí, el trabajo rutinario es muy cansón, es muy aburridor, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes me quieran decir. Pero en este caso y en este oficio es una de las condiciones claras y precisas. Mire, se lo voy a decir de una manera más alegórica. Aquí como analista de granos no queremos a MacGyver, no queremos a MacGyver. Alguien que esté inventando cómo hacer las cosas mejor, claro, en todos los oficios, en todos los procesos, en todos los procedimientos, en todas las empresas siempre queremos a alguien que nos diga cómo hacemos las cosas mejor, cómo hacemos mejor un producto, un proceso, un procedimiento, cómo ser mejores. Pero en este caso de los análisis de granos hay que advertir claramente que un analista de granos tiene que seguir rutinas, tiene que hacer análisis iguales, siempre iguales, de la misma forma, de la misma manera, con el mismo equipo, el mismo tiempo, la misma cantidad, juzgados de la misma manera, pesados de la misma forma, siempre estrictamente. Y eso es lo que en muchos casos a muchos de los que hoy son analistas de granos o están en el oficio no les gusta, porque dicen que no, que es que la rutina, que entonces que el tema laboral y que la repetición y la repetidera. Sí, este es un trabajo de repetición y repetidera. Los análisis y los métodos de análisis deben ser seguidos estrictamente. Cada grano tiene un método, unos métodos distintos. Cada resultado que vamos a obtener de un análisis tiene un método, un procedimiento diferente. Los procedimientos usualmente están todos normalizados. Todo lo que hacemos en granos almacenados o en granos en la agroindustria está normalizado y todos los procedimientos pueden ser seguidos estrictamente. Los procedimientos de un laboratorio deben estar definidos, escritos y ser conocidos por el analista de granos y ser seguidos estrictamente. Y se lo voy a decir de otra manera. Un analista de granos no está autorizado para modificar los métodos de análisis. No me puede decir a mí, no, pero es que, como me lo han dicho analistas, no, pero es que si yo me salto este paso, no, este paso no está haciendo nada. Es más fácil hacerlo así o hacerlo así. No, señor, el método de análisis es claramente definido y tiene que ser seguido así. Y digamos que si alguno de los que está aquí presentes oyéndonos o nos va a oír posteriormente
está en el tema de selección de personal. No se le olvide que una de las características que tiene que analizar en el analista de granos es justamente esa. Esta persona con la que usted está tratando es una persona capaz de seguir rutinas, capaz de seguir métodos sin variar, sin pensar. Disculpen, eso puede sonar ofensivo. Puede sonar, pueden decirme, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre, Gaviria, decir eso? Sí, sí, probablemente. Nadie puede decirme, me pueden coartar la libertad de pensar y de ser mejor. Disculpen, muchachos, queridos amigos, pero es que rigurosamente en un laboratorio de análisis usted no puede cambiar los métodos ni pensar en hacerlo. Si mañana los científicos o los analistas o las normas nos dicen que efectivamente el método cambió y que ahora ya no es así como se hacía antes, sino que ahora se hace de esta manera, entonces ahora lo haremos de esta manera. Pero eso no es voluntad de un analista de granos. Acuérdense que uno de los primeros principios que tenemos básicos en el análisis de granos está relacionado con los equipos. Los equipos tienen sus manuales y los equipos son parte de los métodos con los cuales trabajamos en un laboratorio. Entonces, los principios de operación de los equipos hay que respetarlos, la porción necesaria. Si un equipo me dice que yo necesito ponerle 200 gramos, pues son 200 gramos, no 199, ni 198, ni 201. Tenemos que tener una buena balanza. Hay equipos que tienen ajustes propios de su equipo, donde el equipo le dice, póngame la palanquita en 1, o en 2, o en 3, y entonces usted pues tiene que hacer eso. Hay ajustes que son particulares según la variedad, según el estado, pues de las cribas, por ejemplo. Las cribas son diferentes dependiendo del estado, de la variedad, del tipo de producto. Hay rutinas de operación que varían los tiempos, varían las cantidades, varían los tamaños, las cribas. Hay resultados en el laboratorio que vienen especificados para ser leídos en tablas o para ser leídos, por ejemplo, los que todavía en nuestro oficio utilizan los viejos motoncos, pues se ven forzados a utilizar tablas y a hacer cálculos. Hay resultados de análisis que se hacen a partir de porciones que uno obtiene después de haber hecho el proceso, como la porción de limpieza, calcular las impurezas o calcular los rendimientos de granos partidos o de granos enteros. Y hay que hacer cálculos, de manera que una parte muy importante de este tema del analista de granos o de lo que tiene que saber el analista de granos está relacionado con la operación de los equipos. Ahora, una cosa que liga con la concentración en el trabajo como base de la seguridad de los analistas, y es que el analista no puede estar pensando en los huevos del gallo, el analista no puede estar soñando, el analista no puede estar pensando, el analista tiene que concentrarse en su trabajo como base no solamente de la seguridad industrial, sino de la seguridad de los resultados que va a obtener. El analista de granos debe usar los equipos correctamente, no debe tener distracciones, debe estar atento al momento de operarlo, debe estar atento al momento de obtener sus resultados. Un analista, cuando tiene que escribir, tiene que estar seguro de que un 7 no se parezca a un 2, ni un 2 se parezca a un 1, ni un 4 a un 5, ni un 6 a un 9, sino que tiene que estar seguro de que los números sean los correctos. Puedo decirles además que hoy en Gaviagro, puedo anunciar, esto probablemente si hay un periodista esto sería una chiva, hoy estamos haciendo pruebas en dos importantes laboratorios, eso no, no le voy a decir en dónde, pero en dos importantes laboratorios colombianos, para la automatización de todos los equipos del laboratorio en una AP y en un programa desarrollado por Gaviagro. Nuestros técnicos están trabajando en eso, de manera que todos los resultados que se obtienen en cada uno de los equipos de laboratorio se van a poder recopilar en el tiempo presente y despachar desde ese mismo equipo a un equipo central y acogerlo y ponerlo ahí en un equipo central sin que luego
nadie tenga que apuntar nada, ni escribir nada, ni mandar ningún reporte, sino que la muestra, cada resultado va identificado con la identificación de la muestra, todo dentro de un programa que Gaviagro está desarrollando. Hoy está en prueba en dos importantes laboratorios y el reporte de última hora que tengo aquí hace unos minutos antes de empezar es que todo va muy bien, de manera que tenemos una, no digamos que una solución a la concentración en el trabajo del laboratorista y ahora el laboratorista va a poder poner a dormir como el que está durmiendo ahí en la nube, pero sí vamos a contribuir con esto a que el laboratorio tenga mayor seguridad en el manejo de la información desde el origen de la información sin que tenga que dar muchas vueltas como tiene que dar hoy probablemente. Venga, yo le pregunto, yo estaba preparando esta presentación para hoy y me encontré con esta palabra, apúntela por ahí, verá. ¿Usted sabe qué quiere decir nomofobia? Yo no sabía. Les quiero decir, mis queridos amigos, que esta palabra para mí es nueva, entonces me puse a buscar qué quiere decir y mire lo que me encontré. Esto lo copié textualmente de una definición. Dice que nomofobia procede del inglés, no móvil con fobia. Esto quiere decir miedo irracional a estar sin nuestro teléfono móvil. Epa, muchacho, eso me llamó la atención. A todos ustedes y yo creo que tenemos nomofobia. El día que a uno se le queda el teléfono en la casa o, uy, Dios mío, no quiera, le pierde a uno el teléfono o se lo roban. La nomofobia es una enfermedad bastante, bastante fuerte. Y lo traigo a colación porque en los laboratorios hoy en día es una de las fuentes principales de distracción de la gente. Se requiere que el analista esté concentrado en la interpretación de tablas, cuando tiene que hacer fórmulas de ajuste y corrección, cuando tiene que sumar, restar, multiplicar o dividir. No importa si tiene una calculadora, si hace los cálculos a mano, si suma o resta con calculadora. Cuando hace registros, lo que les digo, que los números se parezcan a los números. Eso significa concentración del analista y ese es uno de los casos en los que a veces tenemos datos contravidentes. ¿Qué son los datos contravidentes? Son los datos que en una secuencia de datos que viene bien nos dice que esto no puede ser. No puede ser que si yo estoy recibiendo grano húmedo, húmedo, todo el grano húmedo, 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 de pronto me aparece un grano de 14%, grano seco. Epa, entre los 50 camiones que recibí hay un camión de grano seco, no me pueden decir eso. ¿Puede, sí o no? Entonces, ese es un dato contraevidente que el analista tiene que estar atento y presente para detectar en el momento oportuno y no mañana cuando ya para qué, sino ahora cuando estamos haciendo el análisis. Yo estoy en una secuencia de muestras y todas las muestras me dieron bueno y hay una muestra que llega seca, venga, ojo pues, alertemos a la gente, alertemos a quien sea porque aquí tenemos un dato que no me corresponde y es lo que podríamos denominar un dato contraevidente y eso podría ayudarnos de alguna manera. No se olviden inscribirse, qué pena ser tan insistidos con ustedes. No olviden, déjenos sus datos ahí en el chat, entre un momentico al chat y ponga sus datos y participe en la rifa ahora del libro de control de calidad que vamos a rifar cuando esté terminando esta sesión, que ya casi va a terminar. Bueno, mire, una cosa muy importante de los analistas de granos es que un analista de granos tiene que saber hacer. Y yo les voy a decir, mis queridos amigos, que una de las cosas que me encuentro todos los días cuando sigo ayudándole a muchas empresas en sus laboratorios y cuando desde nuestra empresa Gaviagro les ayudamos con nuestros técnicos a ser mejores en sus laboratorios, es que a veces nos encontramos con gente que no sabe hacer y que fueron contratados como analistas en la empresa porque son amigos del amigo o porque estaba varado y es amigo del gerente o porque yo no sé, diablos, discúlpeme, por qué fueron a dar ahí, pero no saben hacer. O sea, son personas para ser analista de granos, para estar en este oficio, tiene que saber hacer. Saber hacer quiere decir, para saber hacer un análisis de granos, hay que saber a fondo acerca de las características del grano que va a analizar. O sea, tiene que saber qué es un grano bueno, qué es un grano malo, qué es un grano dañado, qué es un grano partido, qué es un grano con hongos, qué es un grano manchado por calor, que tiene que saber. Si no sabe, no puede hacer los análisis. Digamos que
parecería como de perogrullo, parecería como elemental esta disquisición o decir esto que estoy diciendo, y alguien me diría, pues bueno, si está ahí en el laboratorio es porque sabe hacer, pero discúlpenme, no siempre al que contratan al analista de granos que llega al laboratorio sabe hacer. Y entonces, una de las cosas que queremos hacer en Gaviagro es enseñarle a la gente que sepa hacer lo que debe hacer, especialmente en el laboratorio. ¿Qué hacemos para que la gente aprenda y tenga los conocimientos? Fíjense, ahí hay un dibujito que dice tres cosas, tres cosas. Saber, los conocimientos. Entonces, usted como analista de granos tiene que saber cuáles son las características del grano, qué es un grano dañado, qué es un grano manchado, si usted está analizando arroz, qué es un grano punta negra, cuáles son los granos que se consideran dañados por hongos, qué es un grano dañado por calor, un grano ambarino, un grano ligeramente manchado, qué es un grano mal pulido, qué es un grano partido, medio grano. Tiene que tener ese conocimiento. En segundo lugar, fíjense, siguiendo ahí en ese cuadrito que me gustó mucho que encontré en internet, que es de las cosas que uno busca, de las laminitas que uno busca para ayudar en estas diapositivas, tiene que saber hacer, saber hacer. Tiene que tener la habilidad para aprender un equipo y poder decir y seguir una rutina. Hay gente que no puede hacerlo. Discúlpenme ustedes, parece elemental que hoy digamos esto, pero así es. Hoy me asombro de ver a niños de una edad de 1 año, 2 años manejando y abriendo el teléfono y llegando en 3, 4 pasos sin problema al juego donde quieren llegar en el teléfono de su papá o de su mamá sin ningún problema y saben hacer. Y les puedo decir que cuando instalo un equipo GAC 2700, que es más simple que el teléfono de ese niño, hay gente que no sabe hacer. Les da trabajo entrar en una pantalla, tocar una pantalla y decir, siga adelante como le indican las instrucciones que están diciendo ahí. Entonces, el analista de granos tiene que saber hacer, saber cómo funciona el equipo, tener entrenamiento en cada una de esas cosas. Y una cosa muy importante, querer hacerlo, las actitudes, cómo nos comportamos. Hay gente positiva, hay gente en el mundo positiva, hay gente, también discúlpenme ustedes, gente negativa, gente que dice que las cosas no se pueden hacer. Uno puede hacer todo lo que quiera hacer si lo aprende y lo hace correctamente. Entonces, todo se puede hacer y uno tiene que tener la actitud positiva de hacer las cosas como deben hacer. Un analista de granos tiene que saber hacer y saber a fondo y tener conocimientos a fondo del grano que está analizando. Si usted nunca ha analizado un grano de trigo y no conoce cómo son los factores o los daños que se consideran en el grano de trigo, usted no sabe hacer un análisis de trigo. Esa es la cruda y fuerte verdad. Hay que saber hacer. Saber hacer, saber cosas elementales. Por ejemplo, en el manejo de las muestras al laboratorio, usted como analista de granos tiene que saber que las muestras húmedas, por ejemplo, si usted trabaja en un laboratorio en el cual recibe granos húmedos, me estoy refiriendo en directo a los que trabajan en los laboratorios de arroz en mi país, en Colombia, que son muchos los analistas de granos que están ahí que reciben cosechas con 26, 27, 28% de humedad, muestras que llegan al laboratorio y que deben ser analizadas a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Porque esas muestras húmedas se deshidratan con facilidad. Una muestra de 26% de humedad puesta debajo de un ventilador corriente, como el que se utiliza en cualquier ciudad como Yopal o como Agua Azul o como Villavicencio o como cualquier ciudad arrocera, en 2 horas una muestra de 26% está en 24 y si usted se demora y tiene el aire acondicionado prendido, pues está pagando de más porque la muestra se deshidrató. Tienen además una tasa de respiración, se calientan con facilidad. Entonces una muestra que usted deja de hoy para mañana, mañana la muestra se está pudriendo y ya está caliente. Se condensan los empaques. Mañana cuando usted venga la muestra está condensada. Dentro del empaque la muestra está completamente mojada. Se calienta, se llena de hongos, cambia de características, requiere cuidados especiales. Entonces, esto es apenas como un detalle, un decir de cosas importantes
del manejo de los granos que un analista de granos tiene que saber hacer, tiene que saber, tiene que conocer. No es cualquiera el que está ahí, que llegó hoy, que ya hoy podemos hacer análisis de granos. Ese es un tema en el cual queremos insistir. Un analista de granos en su ética tiene que ser una persona que se esté actualizando permanentemente, que esté aprendiendo, que esté metido en el mundo en el cual él está. ¿Por qué? Porque es que los granos cambian constantemente. Mire, los que estamos aquí hoy en el sector arrocero colombiano, sabemos que hoy, por ejemplo, tenemos como 12 variedades de arroz y de ellas son como 10 nuevas de esta cosecha. Entonces, esas variedades acabaron de salir. Los analistas de granos que están en la recepción de granos en los molinos o en las zonas donde se recibe cosecha, pues tienen que saber qué van a recibir, tienen que aprender, tienen que hacer ensayos, tienen que recibir la muestra, las primeras muestras, tienen que ver dónde consiguen muestras de cada uno de esos granos nuevos que están saliendo y cuando esos granos en la próxima cosecha salen otros granos nuevos, entonces hay que estar atentos a eso. Los que están en el maíz, ahora tenemos un resurgir de las siembras de maíz. Recuerden que en Colombia tenemos ahora un programa que se llama Soya Maíz Proyecto País, que se está desarrollando en varias regiones del país, especialmente en la villanura, que espera sembrar 1 millón de hectáreas en los próximos años, con 7 toneladas por hectárea, son 7 millones de toneladas de maíz, que el país está caminando en esa dirección, que tenemos agricultores muy importantes. En la lista de los 19 que tengo hoy conectados hay por lo menos 2 de esa región que están aquí. Gracias por estar con nosotros, gente de la villanura, que trabaja, que está creciendo en maíz, que están montando plantas nuevas, que va a haber nuevos desarrollos, nuevos trabajos, nuevas oportunidades para muchas otras gentes, para muchos otros nuevos analistas de granos. Entonces hay que estar estudiando porque las variedades, los híbridos y lo que va llegando, pues va llegando granos blancos, granos amarillos, nuevas ollas, nuevas variedades, nuevos proyectos, nuevas situaciones, nuevos agricultores, de manera que el analista tiene que estarse actualizando. Los equipos van cambiando. Mire, hace 20 años en Colombia teníamos probablemente unos 20 o 30 equipos McGill de los mismos viejos McGill que siguen siendo el estándar de los Estados Unidos, ya eso está cambiando, pero los descascaradores Scheller para el arroz y los pulidores McGill número 3 que no tienen ninguna posibilidad de cambio, que son únicos en la cantidad de muestra en el tiempo, que no tienen variación y que siguen siendo mecánicos y podríamos decir, sin que nadie o el fabricante se ofenda, realmente muy obsoletos a equipos desarrollados en los años 50. Pero los equipos cambian. Ahora tenemos equipos nuevos, están entrando equipos diferentes. Los equipos de molinería van cambiando, los equipos de laboratorio también van cambiando. Van apareciendo nuevos equipos, entonces hay que estudiar y ver esos nuevos equipos. Las normas también. En cada uno de los países, hoy tenemos representantes de varios países aquí conectados, en cada país hay normas y reglamentos. Los países pueden importar o los países no pueden importar, los países tienen un tratamiento con el TLC. Hay distintas normativas que van cambiando, entonces el analista tiene que saber eso, tiene que saber lo que está pasando. Tiene que saber que en los Estados Unidos, por ejemplo, para los que importan arroz, el cambio de los granos yesados o el cambio de la normativa en los análisis de los granos yesados ha impactado el negocio para mucha gente. Antes veíamos los granos yesados a ojo y así nos enseñaron a todos y así me entrené yo en los Estados Unidos con el Federal Grain Inspection Service viendo los granos a ojo. Ahora no, ahora la normativa dice que los granos tienen que ser partidos por la mitad y apreciados en el centro para ver si la mancha blanca está extendida o no está extendida y se cumple o no se cumple. Y entonces los que no saben o los que no se han estudiado eso, pues tienen dificultades y problemas porque hay nuevas normativas. Los mercados cambian, los mercados pueden tener nuevas normativas también de importación, exportación. Costa Rica, por ejemplo, está abriendo su mercado, abrió su mercado y ahora todo el mundo puede importar arroz de cualquier país, de cualquier tamaño, de cualquier manera, con casi ningún arancel, en contraposición de lo que pasaba antes, que era una protección absoluta de su mercado. Entonces, el analista de granos no es alguien que aprendió una cosa y que ya se quedó ahí, sino que tiene que estar constantemente viendo qué es lo que está pasando y qué es lo que hay de nuevo en el mercado. Ahora, un tema que nunca dejo de tratar y es el tema de las instrucciones
porque ya dijimos que uno de las normas claves de un analista de granos está relacionada con los equipos. Y usualmente los analistas de granos no estudian los manuales de instrucciones de los equipos de laboratorio. Hay muchas razones. La primera razón o una de las razones es porque están en otro idioma. Entonces, pues mucha gente de la nuestra, no digamos que todos, a pesar de Open English y de todas las posibilidades que hay hoy en día, cada día menos, pero la gente no habla sino su idioma y, pues cada día hay más gente que habla y que está propiciando pues en hablar otros idiomas, especialmente inglés. Pero entonces ahí hay una primera barrera. La segunda barrera está relacionada con que los manuales, cuando llegó el equipo, llegaron los manuales, alguien cogió los manuales, se los llevó y los guardó en la gerencia. Y sí, allá están en la gerencia, pero nadie los ve, nadie entra, nadie sabe, nadie los lee, no están ahí. Y en tercer lugar, uno pregunta por los manuales y nadie sabe dónde están. Los manuales desaparecieron. Hace tiempos que el equipo llegó y ya no están los manuales. Nosotros en Gaviagro nos hemos estado preocupando por ese tema porque ese es un tema que tiene incidencia para nosotros de Gaviagro, especialistas en dar un adecuado y excelente servicio en el servicio de mantenimiento, calibración y reparación de esos equipos. Hemos visto que cuando no hay manuales se aumentan los daños de por mal funcionamiento, la gente no lo sabe operar, eso es muy importante. Y entonces hemos hecho varias cosas. La primera, todos los equipos de los laboratorios donde Gaviagro hace su intervención, con excepción de algunos de los nuevos, pero digamos que 90% de los equipos tienen actualmente un QR en el cual usted entra con su teléfono al QR y ese QR lo lleva directamente a un video que le muestra el correcto funcionamiento de ese equipo que usted está leyendo. Son QR diferentes, cada equipo tiene un QR que lo lleva a un video de funcionamiento de ese equipo. Eso solo lo tienen los equipos que atiende Gaviagro. Todos los equipos que venden en el mundo no tienen eso. Lo tienen los equipos que atiende Gaviagro en su servicio técnico especializado y esa es una de las diferencias de Gaviagro en el servicio técnico que atendemos en los 15 países donde actuamos actualmente. Entonces, lo segundo es, tenemos en nuestra página, y ustedes pueden entrar y corroborarlo, un apartado donde están los manuales de los equipos y hemos tratado de traducir todos los manuales al español de manera que si usted necesita un manual en un momento determinado de un equipo de los que Gaviagro atiende, usted nos escribe a los teléfonos o a los correos que son habituales nuestros, gerencia@gaviagro, gaviagro@gaviagro, mercadeo@gaviagro, en fin, .com. Usted nos escribe y nosotros con todo gusto le suministramos el manual correspondiente. Todos los equipos de su laboratorio deberían tener un manual de respaldo. Usted debería tenerlo, no solamente aquí en su computador, sino en un manualito. Entonces abra una bibliotequita, así una cosita chiquita y ponga ahí los manuales de los 6 o 7 equipos que usted tiene y ahí tiene un respaldo de qué hacer con cada uno de los equipos. Bueno. La rutina, disculpen que sea insistente en eso, y fíjense el hombrecito que puse ahí en la foto, dormido ahí ya, pobrecito, ya está mamado del trabajo. Pero este tipo de gente, los analistas de granos, tienen que ser gente capaz de seguir una rutina de análisis con el mismo método, los mismos equipos, los mismos procedimientos, y eso es fundamental en la confiabilidad de sus resultados. De manera que alguien podría decir nuevamente, no, pero es que fíjese que uno tiene que, sí, usted tendrá que descansar, usted tendrá que hacer ejercicios con las manos, con el cuerpo, con la cara, pero usted no puede, como analista de granos, cambiar los métodos y tiene que seguir una rutina siempre, hoy, mañana, pasado mañana, el año entrante, dentro de 2 años, siempre la misma rutina, lo mismo, de la misma forma, de la misma manera. Esa es la única forma de garantizar que los resultados son correctos. Y hay unas éticas que son conexas a eso. Hay analistas, como dije al principio, que solamente están dentro de la empresa, que están metidos allá, digamos, solamente en su laboratorio recibiendo muestras, haciendo análisis. Pero hay unos analistas que, como lo dijimos al principio y como lo dijo Alicia, en los peritos clasificadores, que hacen también trabajos de muestreo. En Colombia el trabajo de muestreo es muy diverso. Puedo decirles que hace unos años hicimos un estudio para la Cámara de Industriales del Arroz, Indoarroz. Visité 28 plantas arroceras, de los clientes más importantes de las 50 plantas que hay en el país. Visité 28 plantas arroceras y les puedo decir
que si era una calificación de las 28 plantas, o que hicimos una calificación de las 28 plantas, y más de la mitad de las 28 plantas que visitamos tenían métodos de muestreo que no correspondían estadísticamente a un muestreo, a un método de muestreo que fuera representativo. Entonces, ahí es donde hay un trabajo importante relacionado con lo que estamos hablando, que son la ética o las buenas prácticas o las buenas cosas que tiene que hacer un analista de granos, porque el muestreo es la actividad principal y es la base de la representatividad de la calidad. Ahora, un operario muestreador, y aquí es donde viene el tema de la ética, tiene que ser imparcial, sin sesgarse. Mire, yo he visto muestreadores que me dicen, no, es que cuando, y especialmente cuando había bultos, cuando recibíamos en bultos en Colombia, cosa que ya va desapareciendo, ahora recibimos más a granel, casi todo a granel, pero todavía queda por ahí algunas cositas en sacos. Cuando recibíamos bultos, había unos bulticos que venían más sucios o que venían más húmedos o más podridos, y unos bulticos que venían más secos, especialmente en las zonas de cosecha, en esas zonas por allá lejanas, en los cuales los bultos vienen en canoas y demás, y entonces el muestreador me decía, no, es que yo le tiro es a los bultos que vienen más sucios y más. Es que no, así que pobrecito el molino, es que los agricultores son muy descuidados y tal, y entonces y no tomaba porciones para juntar la muestra, sino de los bultos más sucios. Pero había otros que tenían otro criterio y decían, no, hombre, pobrecitos los agricultores, y entonces esos bultos sucios los dejaban pasar. Lo que un analista tiene que hacer es que no se puede sesgar. Es que si está muestreando uno de cada 8, porque eso es lo que dice su tabla de muestreo, pues le tocó al 8 el bulto feito, pues tiene que muestrear el bulto feito y no puede dejar de hacerlo. Y si él está haciendo un muestreo, no puede sesgarse a muestrear lo mejor o lo peor para conformar las muestras, porque esa no es la manera de hacerlo. Un principio de la representatividad en ese tema del muestreo está en la imparcialidad y en la oportunidad de que todas las partes de un cargamento tengan la misma posibilidad de caer en la muestra. Si no, entonces la muestra está sesgada. Bueno. Cuando se muestrean sacos, ya lo dije, pues hay una serie de prácticas que hay que cumplir. Las ondas de mano, por ejemplo, hay que introducirlas con la ventana siempre para afuera. Ahí, por ejemplo, ese muestreador lo está haciendo mal hecho. Habría que introducir la sonda con la ventana para abajo para que cuando la ventana llegue al fondo donde se va a estar esté todavía vacía y entonces tome muestra de ese sitio. Si la ingresa así, pues va a tomar muestra desde la cara ahí, del bordito de la cara externa. O sea, hay su propio reglamento para hacer ese tipo de trabajo. Un muestreador tiene que ser claro en los elementos que va a utilizar, depende del tipo de grano, del tamaño del grano, de la muestra que va a colectar, de la densidad del grano y de cualquier característica que considere importante. No es lo mismo ir a muestrear un lote de arroz blanco que es delgadito y fino que muestrear un lote de cacao que ahora es tan importante en nuestra cultura y que tenemos cacao por todas partes. Eh, no es lo mismo muestrear en un camión que muestrear en un proceso industrial. En los procesos industriales tenemos la posibilidad de los muestreadores automáticos. De hecho, en Gaviagro ofrecemos y fabricamos un muestreador automático que se instala en la tubería, que permite tomar la muestra durante el tiempo que usted le diga que va a tomar, las 8 horas del día, cada 2 horas o cada hora. También lo puede programar y le puede decir que tome 100 gramos o 200 gramos o 500 gramos cada vez que entre al chorro de granos. Entonces, eso va a hacer que el trabajo de muestreo sea más eficiente y más práctico. Un tema clave que pues corresponde a esto de la ética, a lo que se puede hacer y a lo que es correcto y lo que no es correcto es en el muestreo, es que la mano es un mal muestreador. Ese hombrecito que está tomando esa muestra ahí en arroz blanco, en un transportador vibrador de arroz blanco, tiene diarrea y entonces viene del baño. Entonces eso no puede ser. Ese hombrecito no puede estar muestreando ese arroz con la mano. Tiene que utilizar, digamos que tiene que hacerlo correctamente y eso es parte de la ética del muestreador. Eso no se puede hacer, es de lo que no se puede hacer. El manejo adecuado de las muestras en el laboratorio es fundamental y es parte de las responsabilidades del analista de grano. Las muestras tienen que ser cuidadas adecuadamente hasta su análisis para que no se contaminen, para que no se humedezcan, no sean sustituidas, no se pierdan, no se deshidraten. Y hay que mantener la identidad de las muestras. Les puedo decir igualmente que en la experiencia he podido ver laboratorios, especialmente esos laboratorios de granos, donde hay una congestión importante de muestras por el número de muestras que le llegan diariamente, en que al final el laboratorista, hay 2 o 3 laboratoristas y se cruzan y uno no sabe cuál es la muestra del otro
y no sabemos cuál fue la muestra que se derramó o cuál fue la muestra que se dañó. Entonces, eso es muy importante. Ahora, finalmente, y ya para terminar en este importante tema de la ética de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en un laboratorio y un laboratorista, es el cuidado personal y los riesgos que corre un laboratorista en su trabajo. Eh, Hay una serie de riesgos particulares que se corren en el análisis de grano. Eh, y hay una serie de cosas que son importantes. La presentación personal del laboratorio, por ejemplo, yo hago mucha insistencia en eso. La sola palabra laboratorio de granos me hace pensar en algo limpio. Y cuando hablo de un analista de granos o un laboratorista, siempre estoy pensando en una persona que está usualmente vestida de blanco, limpia, protegida. En mi país, en Colombia, no se siguen muchas de esas prácticas. Algunas empresas, especialmente las empresas arroceras más grandes, ya esa es una práctica importante. Ellos han entendido que el laboratorio es un laboratorio de alimentos y han ido tomando las precauciones necesarias para que la gente esté adecuadamente vestida y cubierta y protegida en su integridad, porque hay una serie de riesgos que los analistas corren. Hay dos riesgos claves que nosotros hemos identificado en los análisis y están, por una parte, los riesgos en los choques eléctricos. Nuestro laboratorio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio recibe todos los años, pues no les voy a decir que muchísimos equipos, pero recibe algunos equipos en los que uno ve que alguien metió la mano, alguien destapó el equipo y metió un destornillador donde no tenía que meterlo con el equipo conectado y dañó la tarjeta y quemó la tarjeta y hizo un corto. Y probablemente, se los aseguro, el laboratorista quedó con una ampolla, quedó con su mano quemada o pues, no, digamos que en el mejor de los casos, algo debió suceder. Eh, Se presentan cuando la gente mete la mano donde no es. No hay que, en el laboratorio, para eso tenemos un servicio técnico especial, especializado, que lleva herramientas especiales, que está debidamente entrenado, que sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer, de manera que no tengan accidentes sus analistas. Y un segundo tema que nosotros siempre queremos prever en los laboratorios es el tema de los hongos. Las muestras de granos que traen a los laboratorios de granos pueden contener hongos y los hongos de los granos son muy malos. Yo se los estoy mostrando ahí en un pancito, una cosa que pareciera inofensivo, pero es el pan sacado de mi nevera. Eh, en estas semanas pasadas, un especialista en el tema de hongos, el doctor Sholomo, un señor, un especialista israelí, dio una conferencia en la mesa redonda panamericana de técnicos de poscosecha de granos, y él decía que hay que tener una claridad muy importante respecto de los hongos de almacén, y es que los hongos de almacén, a los hongos de almacén no les importa la temperatura. Y entonces uno creía que sí, y resulta que no. Y él puso como ejemplo justamente la nevera, y dijo, usted mete un pan a la nevera y a los 12 o 15 días ese pan en la nevera está lleno de hongos. Y yo metí el pan a la nevera y esto fue lo que saqué de mi nevera. Eso es Aspergillus flavus, que produce la aspergilosis pulmonar, que produce aspergilosis en la piel, que mata a la gente. Entonces, uno en la lista de granos está usualmente expuesto al tema de los hongos, y yo siempre les digo a los analistas que es una de las profesiones en las que hay que andar con tapabocas. Hoy todos aprendimos a andar con tapabocas. Antes no, antes usar tapabocas era una cosa extraña, usaban tapabocas por ahí los carpinteros, los que trabajaban con una pulidora, los que hacían huecos en la pared y por ahí así. Pero hoy todos aprendimos a trabajar con tapabocas, y esta es una de las profesiones en las cuales el analista de granos debería siempre trabajar con tapabocas, y el riesgo en su caso es justamente el riesgo de los hongos. Y pues me extendería mucho aquí si les contara tristezas de personas que conocí en la vida, que sufrieron hasta la muerte inclusive, por problemas pulmonares derivados justamente de hongos que fueron claramente determinados, que los cogieron en alguna parte de su vida y que
cuando uno revisa su historia, trabajaron en algún momento en operaciones relacionadas con granos. Entonces, es un tema que nunca dejo de tratar con los analistas de granos cuando hacemos el trabajo de observación para ellos. Y una recomendación especial, nuevamente pidiéndole excusa a todos los analistas de granos que pueden estar aquí presentes. Esta es una recomendación especial para los que pueden estar presentes, que están relacionados con la selección de personal. Si usted tiene un día que seleccionar aspirantes al cargo de analista de granos, además de que usted tiene que revisar si esa persona sabe hacer, ya se los dije allá atrás, si sabe hacer ese oficio, o sea, si sabe profundamente las características del grano, si sabe hacer, si lo ha hecho, en fin. Usted, selector de personal, fíjese usted, además de eso, que sea una persona que sea capaz de concentrarse en las cualidades éticas de esa persona, como la honestidad, la seriedad, su compromiso, obviamente sus antecedentes laborales, en fin y demás, y si es alguien que tiene la posibilidad de hacer rutinas, como ya les dije. Nosotros en Gaviagro tenemos un curso en línea que se llama justamente Analista de Granos. Ese curso ustedes pueden tomarlo o pueden revisarlo en mercadeo@gaviagro.com. Ahí está Leandro. Leandro está hoy con nosotros. Él es la persona que tiene toda la información y que tiene el precio, el valor, en fin y demás. Este es un curso que tiene 10 lecciones básicas. Cada lección tiene en promedio una presentación que tiene 60 diapositivas. Cada una de las diapositivas tiene un video explicativo de más o menos 3 minutos, de manera que cada una de las lecciones son como 180 minutos para poderla seguir completa. Cada lección tiene links para lecturas recomendadas sobre el tema que versa cada lección. Al final de la lección hay un examen de 10 preguntas cerradas. Esa lección, para usted poder pasar a la siguiente lección, tiene que pasar este examen. Si no pasa este examen, entonces el sistema le da, la inteligencia artificial le da la posibilidad de devolverse otra vez a tomar la lección, a volver a repasar. Probablemente usted no leyó todo lo que había que leer, no vio todo, no leyó todas las lecturas que había que leer. Entonces vuelve y las lee, vuelve y toma otra vez, y hasta que no pase el examen no lo deja seguir a la siguiente lección. Entonces son 10 lecciones. Al final de la lección tiene un certificado como analista de granos de eso. Tiene una exclusiva colección de fotos sobre los defectos de graduación de los granos. Nosotros en Gaviagro somos especialistas en ese tema y tenemos acceso, pues por nuestro oficio, a una cantidad muy importante de muestras. Y de esa cantidad muy importante de muestras hicimos, además, porque la fotografía es parte de nuestro oficio, hicimos un trabajo fotográfico muy profundo, muy amplio, muy extenso y muy bien hecho, muy bueno, muy profesional, de los granos, de los distintos tipos de granos que están relacionados en las normas, en nuestras normas y Contec, pues para ser claro, como los principales defectos que se relacionan o que se estudian para clasificar los granos en grado 1, 2, 3, 4, en fin, según los tipos de granos. Tomamos algunos de los defectos de las normas americanas que también hacen claridad sobre ese tipo de defectos, y eso está a disposición dentro de las lecciones. El analista sale capacitado para hacer análisis de arroz, maíz, sorgo, soya, trigo, cebada, frijoles, por ahí creo que las arvejas, o sea, alguno de los otros. Eh, bueno, muy bien. Muchas gracias, en todo caso, por su atención el día de hoy.